No poder caminar, no poder tomar objetos y tener dificultad para comer y hablar son tan solo algunas de las complicaciones que viven los pacientes con una distrofia muscular. Quienes la padecen desde una edad temprana necesitan silla de ruedas y posteriormente asistencia, pues sus brazos y manos dejan de responderles. La distrofia muscular es un trastorno que debilita los músculos que ayudan al cuerpo a moverse. Actualmente no tiene cura. Sin embargo, los especialistas están intentando encontrar las mejores formas de tratar los síntomas con la finalidad de que quien la padezca tenga una mejor calidad de vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre las distrofias musculares. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, ¿cómo están? Soy José Bandera Quijano y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, una enfermedad que probablemente nunca hayan escuchado de ella, es poco común, pero aquí en Canal 11 nos interesa mucho que aprendamos de todo y que sepamos distinguir las cosas o detectarlas a tiempo para que se puedan tratar lo más pronto posible. Hoy vamos a hablar de las distrofias musculares. Vamos a ver que en el organismo existen diferentes tipos de músculos, pero vamos a hablar del músculo esquelético, el estriado, el que nos permite movilizarnos. ¿Qué sucede cuando poco a poco empieza a dejar de funcionar el músculo, cuando ya no puede llevar sus acciones? De esto vamos a hablar aquí hoy en Diálogos en Confianza. Me acompaña Oscar Virués. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues qué gusto saludarte, mi querido Pepe, y comenzar una semana más aquí en Diálogos en Confianza. Por supuesto, saludar a todas las personas que nos acompañan y que participan a través de las redes sociales. De hecho, la dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. El número telefónico para marcar y comunicarnos sus dudas, 51 66 4000. Saludamos con mucho gusto a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Y ya estamos listos para recibir sus llamadas. Sobre todo esto que decías, Pepe, creo que es muy importante. Tal vez en nuestra familia nunca se presente esta enfermedad, pero si nosotros conocemos a alguien, a un vecino, a un compañero de trabajo que está viviendo los síntomas de algo parecido y tenemos la información, qué importante es conocer siempre un poco más y poder recomendarle tal vez, oye, ¿por qué no mejor vas a este otro especialista? O ve Diálogos en Confianza y te vas justamente a enterar un poco más de cuáles son los síntomas, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que yo creo que es muy importante, y en medicina nos movemos mucho en la estadística, pero cuando tú eres la estadística o alguien de tus familiares es la estadística, ¿qué tal si eres uno en un millón? ¿Qué importan los 999,000 extras? Sino el problema es tuyo y cada quien somos una persona individual que nos interesa saber. Entonces vamos a platicar de esto el día de hoy y qué mejor manera que de empezar el programa antes de presentarles a nuestros panelistas que conocer un testimonio de un padre de dos gemelos que padecen esta enfermedad. Vamos a verlo. Cuando lleguen allá van a regresar hasta acá, hasta las huellitas. Igual a la velocidad. Tengo 38 años y tengo un par de gemelos con distrofia muscular de Duchenne. Es una situación que se nota desde los 2 años, ya la falta de movilidad en ellos. Nadie sabía qué era, los veían sanos, los llevé con un ortopedista para que les vieran los pies porque se les estaba haciendo su pie equino, que es pararse de puntitas. Ya posteriormente, viendo que se levantaban en forma de gober, que es sin doblar las piernas, pues ya hicimos los exámenes pertinentes y ya nos dimos cuenta que tenían Duchenne. Ha sido duro el proceso de saber que tienen una distrofia tan destructiva como es el Duchenne, porque pues los niños se van muy rápido, es decir, pierden fuerza muy rápido, quedan inmóviles muy rápido. Esa es la situación por la cual empiezan a desplazarlos, ¿no? Por ejemplo, mis niños tienen 9 años, pero realmente se comportan como un niño de 5, o sea, interiormente es un niño de 5.
y conviven con niños más grandes. Obviamente los niños no es que sean crueles, realmente todos los niños son lindos, pero lo único que pasa es de que pues no entienden la situación. Los profesores piensan que son flojos, los profesores de educación física pues creen que los niños tienen algún tipo de pereza, ¿no? O mala alimentación. Procuramos informarle al maestro acerca de la condición de ellos y cómo va a irse empeorando. Hay pocas personas que conocen este padecimiento, muy pocas personas, hay poca información acerca del mismo y eso te genera mucho miedo, el no saber a dónde acudir, a quién acudir, con quién te puede ayudar. Bueno, las psicólogas han platicado con nosotros acerca de tanatología, cómo lo están llevando los niños, porque no es fácil decirle a un niño que come bien, que hace su tarea y que hace ejercicio, decirle, hijo, pues todo lo que hagas no va a servir de nada, de todos modos vas a llegar a la misma condición. Como gemelos siempre existe la competitividad, de que uno puede más y el otro puede menos, pero a pesar de ser gemelos, sus características como personales son distintas. El que puede más es porque tiene también la capacidad de ser más aventurero, de ser más aventado, de darse cuenta de que si no lo hace él, nadie lo va a hacer por él. Pero el otro pequeño también en su inteligencia, porque es muy listo, se da cuenta de que al hacerse más frágil, obtiene muchas cosas, porque la gente lo que hace es ay mira, se cayó, lo ayudo, ay mira, quiere esto, se lo doy. Entonces son dos cualidades completamente diferentes en ambos. Entonces, ¿cómo es que ellos se la llevan? Pues yo le doy gracias a Dios también eso de que sean gemelos y se acompañen, porque hasta cierto punto la igualdad en ellos con respecto a la situación les permite ser felices. Ahí lo tienen, un testimonio de un padre preocupado por sus hijos con este tipo de enfermedad. Les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, especialistas en la materia que nos van a explicar ampliamente de qué se trata esto y sobre todo si tienen dudas que sepan ustedes con quién acercarse, a quién acudir. En primer lugar, la doctora Roselena Escobar Cedillo. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La doctora es jefa del Servicio de Electromiografía y Distrofia Muscular del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. El doctor Ramón Mauricio Coral Vázquez, especialista en genética y biología molecular. Gracias por estar aquí. Profesor investigador de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Antonio Miranda Duarte, investigador adscrito al Servicio de Genética del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y finalmente el doctor Óscar Hernández Hernández, investigador adscrito al Laboratorio de Medicina Genómica del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. Buen día, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo creo que antes de entrar de lleno al tema, yo comenté al principio en la introducción que existían diferentes tipos de músculos en nuestro organismo. Existe el músculo liso, existe el músculo esquelético. ¿Podríamos hacer la diferencia para que la gente entienda por dónde vamos? Bueno, el músculo esquelético es el que de alguna manera vamos a tener en los brazos, en las piernas, ¿verdad? En la cara, todos los movimientos que nosotros realizamos es a través del músculo esquelético. El músculo cardíaco es el corazón propiamente y el músculo liso es los órganos internos del cuerpo, ¿verdad? Los intestinos, ¿verdad? Las vísceras, todo lo que está dentro de nosotros. Esa es la diferencia propiamente. ¿Cómo funciona un músculo? ¿Qué tiene que pasar para que yo pueda hacer esto? ¿Qué sucede? Mi cerebro le manda una señal al músculo y ¿qué es lo que pasa? Sí, el cerebro manda una señal al músculo para que haya una contracción y haya una relajación. Sin embargo, hay muchos mecanismos internos que pueden estar involucrados para que pueda realizarse esto. No solamente es una señal del cerebro y de las raíces nerviosas que van de la médula, que de alguna manera internamente hay ciertas estructuras que nos van a ayudar a poder hacer esa contracción y esa relajación. Es decir, el cerebro va a mandar a través de los nervios una señal al músculo que dice, levanta esta pluma y escribe, pero intrínsecamente en los músculos existen diferentes vías fisiológicas para que se lleve a cabo esta función. Un engranaje, por así decirlo, para que funcionen adecuadamente. Sí, lo que sucede es que cuando se manda la señal al músculo, se dispara una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica hace que la maquinaria de contracción del músculo se prepare, entonces el músculo se prepara y se contrae. Una vez que termina la contracción, ese músculo tiene que regresar a un estado de reposo, que es lo que normalmente debería de ocurrir. Se contrae, se relaja
y entonces queda el músculo de manera normal. Eso sería en condiciones normales. Eso es en condiciones normales. Primero hay que entender lo normal para poder comprender lo anormal. Y tenemos justamente una cápsula de cómo funcionan los músculos. Vamos a verla. ¿Qué pasa en los músculos cuando hay distrofia muscular? Los músculos están compuestos por miles de fibras musculares. Cada fibra es realmente un número de células individuales que se han unido durante el desarrollo y están encerradas por una membrana exterior. Las fibras musculares que componen los músculos individuales están unidas por tejido conectivo. Los músculos se activan al recibir una señal o impulso que viene desde el cerebro a través de los nervios periféricos. El nervio se une al músculo en la unión neuromuscular o placa neuromuscular, en donde hay un espacio en el que se libera la acetilcolina, un neurotransmisor que causa la contracción muscular. La función de las membranas de las fibras musculares es evitar que éstas se lastimen cuando se contraen y relajan. Cuando se daña esta membrana protectora, las fibras musculares comienzan a perder una proteína que es necesaria para producir las reacciones químicas que producen la energía para las contracciones musculares, lo que causa más daño. Con el paso del tiempo, las fibras musculares afectadas mueren llevando a la degeneración muscular progresiva. Bueno, pues ahí quedó ya muy claro, más fácil explicado con dibujos, como nos gusta, para que la gente capte perfectamente. Pero ahora sí, entrando de lleno al tema, ¿qué es una distrofia muscular? Pues, es una degeneración del músculo. Lo que sucede es que el paciente comienza a tener un problema en el músculo y este se empieza a degenerar. Entonces comienzan a tener debilidad muscular. Aunque también es importante comentar que son como dos grandes grupos de enfermedades, que serían las causadas por afección al nervio y otras que son causadas por afección al músculo. Entonces son diferentes, pero ambos grupos causan debilidad muscular progresiva en todos los casos. Ok, entonces independientemente si viene por el nervio o por el músculo se va a acabar debilitando en la distrofia muscular. Claro, Así es. pero bueno, la distrofia muscular, la afectación es en el músculo. Ok. Ajá, pero hay muchas enfermedades que son enfermedades neuromusculares que pueden afectarse la médula, el nervio, la unión neuromuscular, como nos indicaban en el video, o el músculo en sí. Todas ellas van a producir debilidad muscular. Pero en las distrofias afecta el músculo. El músculo es el que está afectado en las distrofias musculares. Pero es importante para hacerlo diagnóstico diferencial entre otras que van a producir debilidad, que no son distrofias musculares, pero también son enfermedades que afectan y producen debilidad, ¿verdad? Es decir, alguien que tiene un accidente y se parte la médula va a tener un problema neurológico que secundariamente va a dar la debilidad muscular, claro, pero no es un problema primario del músculo. Bien. Hoy vamos a hablar de un problema primario del músculo. ¿Qué tan frecuentes son estas enfermedades en nuestro país? Así de epidemiología real no se conoce. Hay algún cálculo que se estima que de Duchenne a Becker habría unos 6,000, 10,000 niños con Duchenne. Pero a mí me gustaría mencionar que todas las distrofias musculares son enfermedades genéticas. Es decir, para que dé una distrofia muscular tiene que haber una mutación, una alteración en algún gen que produce una proteína muscular. Esa alteración es la que hace que falle alguna de las proteínas del músculo, algún sistema del músculo, puede ser la membrana, el núcleo, el citoesqueleto, la parte contráctil, y todo eso desemboca en la degeneración. Actualmente existen, cuando estudiamos año con año salían 2, 3 nuevos genes que causan distrofia muscular. Yo me quedé en la cuenta que hay más de 50 genes que causan distrofia muscular, lo cual quiere decir que hay varios tipos de distrofia muscular, genéticamente hablando y también por la forma en que se presenta la enfermedad. Ok, antes de hablar de distrofias específicas, vamos a meternos un poco en genética, porque esto puede alterar, por ejemplo, el padre que tiene 2 gemelos, ¿qué tanta incidencia, qué tanto se expresa la genética en este tipo de enfermedades? Es decir, tú puedes tener el gen, ¿qué quiere decir esto? Que en tu disco duro, en la información que tienes en tus células, está el gen que puede expresarse o no. Ahora, padres que lo tengan, ¿qué tanto lo pueden transmitir a sus hijos? Pues va a depender del tipo de herencia. Tenemos 3 tipos de herencia en general. Nosotros le decimos dominante cuando una persona lo tiene y luego en la siguiente generación y en la siguiente generación, no salta generaciones. Hay otro tipo de herencia que es recesiva, en esa salta generaciones. Entonces lo puede tener un tío, después un sobrino nieto,
y así se puede saltar generaciones. Y las ligadas al X, en las cuales las mamás pueden ser portadoras, no se enferman, pero los hijos sí pueden tener la enfermedad. Entonces, pues dependiendo del tipo de herencia y del tipo de distrofia, va a ser la posibilidad de que se repita o no. Entonces existe una gran variabilidad de herencia, de potencial genético, dependiendo de cómo sea la herencia en cada una de ellas. En el caso que vimos, son 2 gemelos afectados. Esto, ¿por qué es? O si el padre, tendríamos que ver cuál de las distrofias tiene, pero qué posibilidad tiene de tener más hijos con el mismo problema. Bueno, también va a variar. Lo que pasa es que en este caso es posible que la mamá sea portadora, ya que tiene 2 gemelos afectados. En Duchenne nos pasa mucho cuando vemos a los pacientes que no tienen antecedentes. Más o menos como el 30% de los pacientes no tienen antecedentes. Entonces, el cambio en el gen pudo ser en el paciente directamente o a veces en la mamá, pero es un poco complicado detectarlo. Ok, estamos hablando de distrofias musculares y ya van 2 o 3 veces que salen nombres propios, porque yo sí creo que va a ser muy importante ahorita que regresemos del corte, que nos expliquen cuáles son los grandes grupos. Oscar, ¿ya han llegado alguna llamada para que la vayamos anotando antes de ir al corte? Sí, tenemos algunos comentarios. Nos dice, por un lado, Alejandra Benumea González, las distrofias musculares no solo son solo degenerativas. Conozco a un pequeño de 5 años que no subía bien las escaleras, se levantaba del suelo sin doblar sus piernas, no brincaba y su caminar era diferente. Hoy en día el pequeño ya da marometas, salta y despega sus 2 pies, ya baja escaleras sin agarrarse y alternando las piernitas y está con mucha actividad todo el día. Bueno, tenemos algunos más, pero pausa y regresamos. Ok, vamos. Muy bien. Llegas a los conitos y te regresas. La distrofia característica es debilidad muscular. En los pacientes desde el inicio de su desarrollo presentan un retraso, son pacientes que generalmente no gatean, caminan más tarde que los niños de su misma edad. Ya con el paso del tiempo ellos presentan alteraciones para correr, se caen frecuentemente, se cansan y generalmente muchos de ellos en edad preescolar son diagnosticados como problemas de postura o como pie plano. Ahora vamos a subir las escaleras. Ya sabes, tienes que llegar hasta arriba, ¿ok? Muy bien, empieza. Después presentan ya mayor alteración como dificultad para subir escaleras, dificultad para hacer actividades por encima de su cabeza y posteriormente pues ya se van caracterizando porque pierden la capacidad para caminar y ya en etapas tardías ya presentan alteraciones respiratorias y cardíacas que generalmente son la causa de muerte. Las pruebas clínicas en la distrofia muscular consisten en un examen clínico completo de rehabilitación en el que se explora al paciente desde su postura, su marcha, se les hace una exploración de los arcos de movilidad, contracturas, fuerza muscular, sensibilidad, todo esto para valorar pues qué músculos son los más debilitados. Después de terminar la exploración clínica como con cualquier otro paciente se les hacen pruebas especiales que son algunas como son pruebas cronometradas en el que medimos cuánto tiempo tardan en caminar 10 metros, cuánto tiempo tardan en ponerse una camiseta, en subir escaleras si es que todavía lo pueden hacer, en levantarse del piso. Y se les hacen algunas escalas especiales para valorar la funcionalidad de miembros superiores, de miembros inferiores y algunas otras pruebas que valoran como ya actividades de la vida diaria, como escribir, voltear las hojas de un libro, pararse de una silla, etc. La importancia de las pruebas clínicas es que estas nos permiten orientarnos hacia un diagnóstico, ver qué músculos son los más débiles, qué funciones son las que se complican más en el paciente, qué es lo que le está costando trabajo y esto nos permite irnos orientando hacia qué otras pruebas podemos hacer en laboratorio. Las pruebas clínicas no son suficientes, nos pueden orientar hacia el diagnóstico, pero se necesitan otras pruebas especiales, ya sea en laboratorio, en el que se le piden al paciente pues exámenes generales y
el perfil muscular en el que se valoran las enzimas musculares. Esto nos permite descartar si es otra enfermedad, por ejemplo, y pues ya después se le pueden pedir otros estudios especiales como biopsias musculares o el estudio genético. Allí tenemos, como decías en un principio, Pepe, pues es muy importante desde luego las pruebas clínicas, cómo se deben de realizar, con quién se deben realizar, y aún así, como nos decía el especialista, de pronto hay dudas todavía, ¿no? Hay que seguir analizando. Les leía yo en el bloque anterior un comentario, no terminé de hacerlo bien. Alejandra Benumea González nos decía, las distrofias musculares son solo degenerativas. Conozco a un pequeño de 5 años que no subía bien las escaleras, se levantaba del suelo sin doblar las piernas, no brincaba y su caminar era diferente. Hoy en día el pequeño ya da marometas, salta y despega los 2 pies, ya baja escaleras sin agarrarse y alternando las piernitas y está con mucha actividad en todo el día. Mejoró su marcha y trepa con un poco de dificultad, pero ya lo hace. No nos dice cuál es el tratamiento o cuál fue incluso el diagnóstico que le dieron, pero bueno, esta es la experiencia que nos cuenta. Ahora podrán profundizar un poco más. Guillermina Vázquez López nos dice, ¿a qué se debe? ¿Es hereditario? Ya hablaban eso en el bloque anterior. ¿Y puede ser un factor si no se tomó ácido fólico durante el embarazo? Klaus Abadí, terrible enfermedad. Mi hermano murió en diciembre de 2014 a los 56 años. Le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne en el Seguro Social, pero investigando se me hace raro por la edad. Él nació con 5 aplicaciones de forceps y de hecho lo metieron a la incubadora. Caminó hasta los 4 años. Era un poco lento y se caía con frecuencia. Pero lo extraño es la edad que alcanzó. Ya en los últimos años, por cierto, con 140 kilogramos de peso, lo tenían que levantar con grúa mecánica y dormir en cama de hospital y oxígeno. Fue afectando desde miembros inferiores a superiores. Murió de un paro cardíaco. La verdad, él opina al final, o nos agrega, falta mucha inversión para la investigación en esta enfermedad. Pues gracias por compartirlo, Klaus, y además pues lamentamos la muerte de tu hermano. Silvia nos dice, ¿cuál es la diferencia entre distrofia y la atrofia de sistemas múltiples? Gladys Velasco, tuve un hermano con distrofia muscular, vivió 28 años, 10 meses. Cuando tuvo un problema en el hospital, le inyectaron a mi hermano Dormicum y a mi hermano no le funcionaban los músculos. Los médicos no saben cómo tratar a estos pacientes, son muy ignorantes y no tienen cerebro, agrega al final. Marta Baltasar Zavala, me gustaría que hablaran sobre la mutilación. Tengo un hijo con distrofia de Duchenne, tiene 11 años, lleva 3 años en silla de rueda, pero tengo 2 hijos mayores que no padecen dicha enfermedad. He escuchado que se debe a una mutación o a la mutación de un gen. Y por otro lado nos dice Armando Antuna, mi hijo tiene 14 años y tiene distrofia muscular de Duchenne, asegurado consciente. No se sabe de números porque no hay apoyo para que la gente reporte esta enfermedad. Y Osman Gulrich dice, mi hermana cuando acudió a terapia, la psicóloga le indicó que debía renunciar a todo y comenzar de nuevo. Y entonces pone, abandonar casa, marido y trabajo. Solo tenía depresión leve y además biológica. Supongo, nos agrega, que la psicóloga era un poco obsesiva. Bueno, ¿qué parte tan importante también supongo que es la parte emocional, evidentemente? No solamente para quien lo está viviendo, sino para quienes acompañan. Por ejemplo, el papá que en un principio veíamos que nos compartía su testimonio, pues seguramente también nos afecta bastante. Y sobre todo la duda de no saber qué es lo que está sucediendo. Como vimos, y me gustaría retomar desde ahí, el diagnóstico diferencial es clave. Ya nos hablaron ustedes un poquito de esto en el bloque anterior. Ahora, como dijo el papá, se tardaron en llegar al diagnóstico. Es común, pues nos pasa mucho aquí en Diálogos en Confianza, que la gente habla y dice, se tardaron mucho en diagnosticarme. Piensan que son problemas de la marcha del pie. ¿Qué pasa? Sí. El problema es que pues, los niños pueden tener un retraso en el desarrollo psicomotor. Esto es que algunos de ellos refieren sus madres que no se sentaron o no caminaron a una edad adecuada. Esto puede ser o no, puede ser un desarrollo normal. Sin embargo, a veces desafortunadamente pueden acudir al pediatra, al médico general, y algo que repiten ellos mucho es que les dicen son flojitos, hay que esperar un tiempo y se les dan programas de estimulación para que de alguna manera ellos puedan
mejorar su desarrollo. Sin embargo, esto pues sigue avanzando y pues en la edad preescolar pues ellos empiezan a tener caídas frecuentes y esto hace que los lleven o dificultad para correr y lo llevan al ortopedista, al médico general o a cualquier médico y les dice que tiene pie plano. Les mandan sus plantillas y desafortunadamente esto no los mejora y ellos tienen que pues buscar otra alternativa porque los médicos a veces les pueden decir hay que esperar, es flojito. Entonces, como veíamos, es importante ante la sospecha de que el niño no mejora con algunas plantillas, poder valorar los músculos, hacer maniobras que nosotros utilizamos como levantarse del suelo, como caminar, para ver si hay un cierto grupo muscular que está afectado y entonces después de esto determinar si hay un estudio que se llaman estudios enzimas musculares, creatinfosfoquinasa, que no se pide frecuentemente, solamente ante la sospecha que haya un problema muscular y si este estudio sale alterado, este es un indicativo de que hay un proceso en una afectación a nivel del músculo, que puede ser una distrofia muscular cualquiera, ¿verdad? Okay. Ahí sí, bueno, quisiera mencionar que estas enzimas que se miden, el problema es que luego no son muy específicas. O sea, subir una escalera, correr, pueden disparar también porque también hay daño al músculo. Entonces, los niveles de estas enzimas pueden subir o bajar. Pero es un indicador importante para saber que un foco rojo, claro, que por ahí va la cosa. Sí. ¿Qué es esto? Es decir, para toda la gente que nos está viendo, porque yo soy médico y yo estudié medicina y demás, pero es un tema que ves rápidamente porque con la incidencia es relativamente baja, claro. No es un tema que estés viendo continuamente. Igual en las subespecialidades, si no vas a dar con el especialista adecuado, le pasa a la gente, como hemos visto, que van a estar en un peregrinaje antes de llegar al diagnóstico. Entonces, focos rojos para los padres, sobre todo, si ves que tu hijo no puede caminar, no se puede levantar, está más lento, llévalo al médico. Si ves que no mejora con lo que hace el médico, a lo mejor lo tiene que llevar con un especialista que sería, ¿quién? Pues un rehabilitador, un neurólogo, principalmente. Ok. Porque, bueno, ahorita los ortopedistas, con todo respeto que me merecen, ya están un poquito más, inclusive en el hospital, nosotros estamos viendo que ya están más conscientes de esto. Pero antiguamente los ortopedistas a veces no se ponían un poquito atención en relación a lo mejor es un defecto de postura, un pie plano, ¿verdad? Entonces, yo creo que los rehabilitadores o los neurólogos son los que van a ser más indicados y aún ahorita algunos ortopedistas, si no me van a regañar. No, está bien que lo digamos porque somos muchas veces, ortopedistas. Pero somos los médicos que muchas veces no sabemos del tema, como hemos visto que pensamos que es algo más, si no estás dando al diagnóstico, entonces se vale hacer una red de apoyo para poder mandar a la gente con quien le toque. Claro. Ahora, ya nos explicaron en la cápsula, además de la exploración física que hacemos todos los médicos, se hacen pruebas específicas como pedirles que se levanten, etcétera, para ver si hay algún grupo muscular que está fallando. Y estas pruebas de laboratorio, la creatinfosfoquinasa que mencionó el doctor, es una enzima que cuando el músculo se lastima se eleva. Como dice el doctor, por hacer mucho ejercicio, una clase de spinning te puede levantar esto, una inyección te puede levantar esto. Pero ese ya es un indicador. Claro. Y lo importante es que si tu familiar, tu hijo o alguien que tú conozcas estás viendo con este tipo de problemas, acudan con un neurólogo o un rehabilitador para saber qué hacer. Ahora, alguien nos volvió a preguntar de la herencia. ¿Por qué unos hijos sí y otros no? Pues depende del tipo de herencia. Perdón, depende de la herencia. Por ejemplo, en Duchenne, que es la más frecuente, puede ser que en la familia haya antecedentes. Generalmente solo los varones están afectados. Entonces, puede ser que un niño con Duchenne tenga un tío, hermano de la mamá, con la enfermedad. Eso querría decir que la señora posiblemente es portadora. Si la mamá es portadora, la posibilidad de que se repita es del 50% para el siguiente embarazo, si el hijo es varón. Y si es mujer, tiene 50% de posibilidades de ser portadora. Pero eso en Duchenne, en las otras cambia. Por ejemplo, están las distrofias de cinturas, que la gran parte son recesivas. En ese caso, los papás son portadores. Y el riesgo de que se repita es del 25%. Todo depende de la enfermedad y del tipo de herencia.
Ok, y vuelvo a insistir que es muy importante que estemos conscientes que existen diferentes tipos de distrofias musculares. La más común de ellas, y ya salió el nombre varias veces, es Duchenne. Lo vamos a estar escuchando a lo largo del programa, pero vamos a hablar de manera general, no específicamente de cada una, porque son muchísimas, pero lo que queremos aquí es crear conciencia, saber qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, un padre, ¿qué pasó, Oscar? Es que hablando precisamente de la gran gama de distrofias que existen musculares, nos dice Susana Estrada, mi hijo tiene distrofia fascioescapulohumeral. Humeral. Y yo, su mamá, soy también portadora. Mi hija también lo tiene, pero mi hijo lo tiene más fuerte. Nos están tratando en el Hospital General y nos han tratado muy bien, pero la verdad es que es desesperante porque no hay tratamiento. Mi bisabuelo lo tenía, mi abuela también, algunas tías, primos, y ahora lo veo en mis hijos, y yo un poco que todavía no están muy afectados, y piensan que están bien. Aquí si hablamos de, bueno, ya nos mencionó todos los familiares, evidentemente sí ha habido... Historia familiar importante en este caso. Sí, en este caso es una enfermedad dominante. Entonces, es muy claro que varios pacientes se presentan en varias generaciones. También es común que la afección varíe. Aunque sean parientes, no tienen la misma evolución. Entonces, unos están más afectados que otros y otros menos. Pero este es dominante. Entonces, en este caso, el riesgo de que se repita es del 50%, sea hombre o sea mujer. Una pregunta, ¿cuánto tiempo en promedio tarda un paciente, los papás de un paciente, en que empiecen los síntomas a llegar al diagnóstico certero? Lo que pasa es que depende. Ahorita ya nos empezamos a complicar un poquito, porque al hablar de Duchenne decíamos, y en algunas cinturas, distrofias de cinturas, es esto que habíamos manifestado de dificultad para correr, caminar, subir las escaleras. Sin embargo, todo depende. Quisiera primero hablar de que hay diferentes tipos de distrofias. Uno es Duchenne y Becker, que se denominan distrofinopatías porque la deficiencia está en la proteína distrofina. Las otras serían distrofias de cinturas, que es un gran grupo, como mencionaba el doctor Miranda, en donde pueden ser autosómicas, dominantes o recesivas, que son como 40. O sea, luego hay otro que es distrofia fascioescapulohumeral, en donde se afecta la cara, la cintura escapular y algunas veces las piernas. Déjame interrumpir, la cintura escapular, a los que no sepan, son los hombros, básicamente es esta cintura acá arriba. Sí. Los hombros, la cara y a veces las caderas. La otra se denomina médicamente oculofaringia, que es la afectación de los ojos y para deglutir. La otra sería congénita, que es cuando ya nacen y tienen las manifestaciones de debilidad y algunos problemas desde el nacimiento. O sea que no se esperaron, sino que desde que nacieron ya empezaban los problemas. La otra es distrofia miotónica, que son los pacientes que cuando saludan o contraen los músculos de la mano les cuesta trabajo relajarse. Esto se llama médicamente miotonía y tienen dificultad para soltar las cosas. Esta es la distrofia miotónica. Como si se quedaran trabados. Ajá. Esta es la distrofia miotónica. Y hay algunas otras especiales, como miopatías distales o otra con un nombre que se llama Emery-Dreifuss, que puede tener afectación al corazón principalmente. Y muchos de estos pacientes debutan por problemas del corazón y pueden tener síndrome de que se mueren de repente, ¿verdad? Y ya después van valorándolos y tienen debilidad muscular. Entonces, como vemos, de las distrofias musculares es una gran gama, o sea, son las principales, ¿verdad? Ok, ahí lo tenemos que irnos a un corte, perdón, doctora, ahorita regresamos con usted, estamos en distrofias musculares, ya volvemos. Una biopsia muscular es un fragmento de músculo que se toma del paciente, el cual nosotros utilizamos para analizar e identificar el tipo de distrofia muscular del cual se está sospechando. La biopsia muscular es un proceso quirúrgico el cual se lleva a cabo en el servicio de ortopedia. El fragmento de músculo nosotros lo procesamos de tal manera que nos permita identificar la presencia o la ausencia de determinadas proteínas que son responsables de la distrofia muscular. Una vez que se toma la biopsia de músculo, esta es procesada en el departamento de patología del instituto, en donde se congela el músculo, se hacen cortes micrométricos, los cuales son colocados en laminillas, las cuales a nosotros nos hacen llegar para llevar a cabo la técnica de inmunofluorescencia, la cual se utilizan
13 anticuerpos diferentes que reconocen 13 proteínas diferentes. Entonces, dependiendo del resultado que se obtenga de esta técnica, nosotros sabremos en ese momento qué proteína está presente, disminuida o ausente. Entonces, dependiendo de en qué estado se encuentre la proteína en el músculo, nosotros podemos asociarla al tipo de distrofia muscular. Y esto es muy importante debido a que, dependiendo del tipo de distrofia, es el tipo de tratamiento farmacológico que se le da al paciente e incluso de terapia física. Vamos a retomar ahorita esta cápsula sobre la biopsia para que nos expliquen los panelistas de qué se trata y cuándo se llega a hacer. Pero estoy aquí en el público y tenemos unos testimonios que nos quieren platicar cómo ha sido su historia. Estoy con Eva, que es mamá de Adrián. Hola, Eva. Hola, buenos días. ¿Qué mensaje te gustaría darle al público? Bueno, ¿Cómo fue su historia? Bueno, mi historia es algo rápido, porque yo tuve un hermano con distrofia muscular. Yo soy ahorita que estaban hablando de la gente portadora, yo soy portadora, porque tengo a un hermano. Adrián tiene distrofia muscular también. Duchenne, a los 2 años yo me di cuenta que él tenía el problema porque yo ya tenía cierto conocimiento. Él empezó a tener problemas para subir escaleras, entonces yo fui inmediatamente a pediatría y le hicieron una prueba de enzima y salió altísima. Entonces de esa forma lo diagnosticaron a él. Entonces ya empezó nuestra búsqueda de encontrar un lugar donde se le diera la atención adecuada. Y es cuando nosotros nos acercamos al Instituto Nacional de Rehabilitación con la doctora Escobar y ahí hemos iniciado todas las terapias y hemos salido adelante bien, haciendo todo lo que se necesita. ¿Y cómo vas, Adrián? ¿Qué nos quieres decir? ¿Tú cuántos años tienes? Tengo 18 y me va muy bien. ¿Te va muy bien? Sí. Ok, ¿cómo conllevas tú tu enfermedad? Te veo ahorita que te vi movilizarte ahí, ya dominas, perfecto, ¿verdad? Sí, pues me he adaptado a la situación y pues la he afrontado de manera positiva, sí. Tu mamá ahorita me dijo, antes de que arrancáramos con las cámaras prendidas, una palabra muy importante, aceptación. Sí, aceptación. ¿Cómo manejan esto? ¿Cómo lo has manejado tú? Pues desde siempre pues lo he aceptado, mi mamá me ha hablado con la verdad siempre y pues yo lo he tomado bien desde chiquito. ¿Y qué le dirías tú a otros pacientes que te están viendo ahorita en cámara? ¿Qué les recomendarías? Pues que le echen muchas ganas porque en esta época ya hay otras posibilidades y pues el futuro es mejor. Bueno, va a ser mucho mejor. Ok, muchas gracias, Adrián. ¿Algo que nos quieras decir más, Eva? Sí, que no se queden con el diagnóstico. Ahorita los médicos están dando un diagnóstico muy fatalista. Yo creo que hay que adecuarnos ya ahorita para todos los avances que hay, todo lo nuevo. O sea, ya tienen una posibilidad de calidad de vida mejor cada vez. Entonces, que no se pierdan la esperanza. Hay muchas cosas por hacer. Suele pasar mucho en medicina que cuando escuchamos un diagnóstico de lo que sea, nos damos un susto terrible y tendemos a pensar de una manera muy fatalista y no estamos viendo en el presente. Sí. Que esto es lo que están haciendo ustedes ahora. ¿Y qué tal te la pasas? Pues muy bien, sí hago lo que me gusta, actividades, soy artista plástico, entonces hago todo lo que me gusta. Sí, deporte también. ¿Qué haces de deporte? Un deporte paralímpico que se llama bocia. ¿Y qué tal? Y pues muy bien, ya ese está a nivel internacional. Bocebol. Bueno, se llama bocia. Sí. ¿Y estás contento? Y muy contento. Pues muchas felicidades, qué bueno, y la actitud sobre todo es una cosa muy importante. Gracias, Adrián, y gracias, Eva. Sí, muchas gracias. Tenemos por acá otro testimonio. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tu mamá se llama Esther? Hola, Esther. Hola, buenos Platíquenos su caso. Bueno, en nuestro caso fue primera vez en la familia. Yo me di cuenta por mi hijo, se caía mucho. ¿Qué edad tenía Leo? Tardó en caminar. Él caminó a los 2 años. Se caía mucho. Él tenía 5 años cuando yo me di cuenta de que algo pasaba, no era normal. De ahí ya le hicieron algunos estudios y fue donde arrojó que tenía distrofia muscular y fue con la doctora Escobar también. Perfecto. ¿Y cómo va tu vida, Leo? Bien. ¿Te da pena la cámara? Platícame nada más a mí, no hagas caso a la cámara. No. ¿Está bien? ¿Estás estudiando? Sí. ¿Vas bien o más o menos? Sí, voy bien. ¿Y estás recibiendo terapia física? Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Física diario. Diario. ¿En casa le dan terapia física? Sí, estiramientos diario. ¿Qué les gustaría a ustedes decirle a la gente que nos está viendo? Bueno, que
Bueno, más que nada los padres que tengan mucho cuidado con los niños. Luego a veces catalogan a los niños de que son flojos, pero muchas veces no es así. O sea, algo pasa. O sea, no es normal que, por ejemplo, un niño se caiga, que tarde en caminar. O sea, mucho ojo con eso. Ok, que estén pendientes. Pendientes, sí. ¿Algo que le quieran preguntar a nuestros panelistas? No, pues creo que ahorita no. Están bajo buenas manos y buenas recomendaciones de los panelistas. Nos da gusto escuchar testimonios como estos, porque como dijo Eva, claramente siempre la situación fatalista empeora todo, ¿no? Ver las cosas como las veas, porque la realidad es lo que está pasando. No hay que pelearse con ella. Sí, hay que buscar terapia. Espérame, porque no te oyen, tengo que poner el micrófono. Perdón, hay que buscar terapia, ayuda. No hay que quedarse con todo lo que por lo que uno está pasando, porque eso afecta a la larga. Entonces, desde chiquito Adrián ha ido a terapia desde los 5 años. Perfecto. Entonces, por eso él tiene este optimismo. Qué bueno, me da gusto escucharlos. Ahora ¿qué pasó, Oscar? Importante el apego al tratamiento, porque nos comparte Tania Alonso. Yo sí quiero compartir con ustedes. A mi suegra la diagnosticaron distrofia miotónica. Para mí ha sido muy duro enterarme de las posibles consecuencias, pues tengo 2 niñas. Actualmente la están tratando en neurología. Le dan terapia física, pero al parecer ella no quiere cooperar. Yo me estreso demasiado, pues estamos en espera de estudios de genética. ¿Saben de algún centro de apoyo psicológico para familiares? Al parecer soy la única en la familia que le está dando la importancia a esto. Gracias por tomar en cuenta las sugerencias, pues hace algunos meses solicité este programa. Pero la importancia, pues del apego a tratamiento, porque todo va en pro de la calidad de vida de las personas, pero por eso también decíamos en un principio, y de quienes les rodean, por eso ella solicitaba el apoyo psicológico para la atención de las demás personas, ¿no? Si es que el paciente no quiere apegarse al tratamiento. Pues eso es importantísimo y ahorita vamos a hablar del plano emocional. Pero tenemos otro testimonio aquí de Sandra y Rodolfo. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué nos quieren platicar ustedes? Bueno, nuestro caso es muy distinto a los que ya hemos escuchado. Mi hijo Rodolfo tiene 14 años. A nosotros nos diagnostican distrofia muscular cuando él cumplió 12 años apenas. Su vida fue normal, completamente normal. A partir de los 8 años empezó a haber pequeñas diferencias en cuestión de movilidad, en cuestión de la forma en que caminaba, pero precisamente los ortopedistas nos decían, pie plano, hay un poco de alongamiento de tendón, eso quiere decir que el tendón estaba un poco corto. Esto les dijeron los ortopedistas. Los ortopedistas. Okay. Lo iban a operar a los 12 años, fue que lo iban a operar de un tendón, porque ya estaba, había acortamiento, y el ortopedista es cuando nos dice, no, algo más hay en el niño, no lo puedo operar, necesitan visitar a un neurólogo. Afortunadamente a nosotros todo se nos dio muy rápido. Dimos con la doctora Escobar muy rápido de que nos dicen que hay un problema con Rodolfo. Fueron 2 o 3 meses que teníamos un diagnóstico certero. Y empezaron con rehabilitación Inmediatamente él toma un medicamento y la terapia es diaria y afortunadamente Rodolfo está muy bien. Ok, muy muchas bien. Gracias, Sandra. Pero ahora le voy a preguntar a Rodolfo, ¿tú cómo te sientes? Muy bien, la verdad es que ya mucho mejor porque voltea a ver a la cámara de ya. hace como Eso. 2 años, pues tenía el tendón alongado, pero ya me operaron. ¿Y cómo te sientes ahora? Bien, muchísimo mejor porque ya me puedo levantar, porque antes cuando estaba en el piso no me podía levantar. Oye, ¿y tú vas a la escuela? No, ¿Y pero estás estudiando en casa? no tampoco. ¿Pero estás haciendo tus terapias todos los días? Sí. Lo que veo es que no te da ninguna pena nada, eso está buenísimo. Muchas felicidades. Sí, gracias. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Qué le quieres decir a otros niños que nos están viendo que no saben bien qué les está pasando? Pues que le echen muchas ganas, porque igual a mí me decían en la escuela que pues, por ejemplo, cuando no podía levantar una pelota me decían que si me daba flojera hacer, luego muchas veces me reprobaban en educación física, pero que le echen ganas. El caso es que una vez que sepas ya lo que tienes, pues ya no es cosa de que no era de echarle ganas a la escuela, Sí. sino que está sucediendo otra cosa más. Sí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Ahora le regreso para allá la conversación. Hablamos en la cápsula de la biopsia muscular. Doctores, ¿cuándo se llega a la biopsia muscular y qué información nos va a dar?
Bueno, normalmente la biopsia se llega cuando hay una sospecha de distrofia muscular. Entonces ahí lo que hay que hacer es tomar una porción de músculo y hacer cortes muy finos, como se decía en la cápsula. Y lo primero que se ve es la estructura del músculo, si este músculo guarda una estructura normal o tiene una estructura ya con invasión de tejido adiposo, grasa y tejido fibrótico. Entonces uno sospecha de que hay algo que está pasando en este músculo, que el músculo se muere, se degenera y ese músculo que muere se recambia por tejido conectivo y adiposo, es grasa. Entonces, eso que se recambia, uno diría, bueno, ¿cuál es la causa de esa distrofia muscular? ¿Qué proteína es la que está causando? Si se tiene antecedentes, como decía el doctor Miranda, de que es de origen, que viene una herencia ligada al X, uno puede sospechar de Duchenne, Becker. Cuando es una herencia más dominante, recesiva, uno sospecha de otra proteína. Entonces, cuando se tiene que hacer unas pruebas para detectar cuál es la proteína que está dañada. Uno dice, bueno, ¿es esta o aquella otra proteína? Entonces, hacen otras pruebas que se llaman de inmunofluorescencia. Pero el diagnóstico no es tan simple, porque en las distrofias musculares muchas veces la pérdida de una proteína no es la causa primaria de la distrofia. Hay otra proteína que es la que puede ser la causante de la distrofia muscular. Entonces, si yo solo detecto una, diría, bueno, es Duchenne porque está ausente distrofina. O es de cinturas porque hay unas proteínas que se llaman sarcoglicanos y está ausente un sarcoglicano. Pero la deficiencia de distrofina causa la ausencia secundaria de las otras y viceversa. Entonces uno tiene que llegar a la prueba molecular genética para detectar la muerte. Hay una cápsula más adelante de la prueba genética. Me quiero detener un poco en la biopsia, porque la palabra biopsia tiende a asustar mucho, independientemente de la biopsia, de donde sea. ¿En dónde la toman? Porque la gente normalmente asocia biopsia a cáncer. Normalmente es la idea general que existe en el público. Y biopsia no es otra cosa más que analizar el tejido para buscar alguna patología u enfermedad que esté ocurriendo. ¿De dónde se toma? ¿De qué músculo se toma normalmente? ¿Y cómo es el procedimiento? Se toma de los músculos estos del brazo, se llaman deltoides, ¿verdad? O del bíceps, o de uno de la pierna, el cuádriceps. ¿Por qué esos músculos? Porque son los que están más estandarizados. Y finalmente por eso se tiene que tomar de esos músculos. Lo tiene que tomar una persona que sepa, puede ser un cirujano, un neurólogo que esté entrenado, ¿verdad? A los niños se prefiere con sedación, a los adultos puede ser con sedación o sin sedación, pero lo importante es que cuando se va a tomar la biopsia no se infiltre el músculo con un anestésico, porque esto podría cambiar la estructura del músculo y dar algunos datos que no fueran importantes. Entonces, algo importante es que si se pone anestesia sería nada más en la piel superficial, pero no que no entre al músculo, y se toman en centros que deban de saber hacerlo y que tengan los instrumentos para poder analizarlo, que esto es bien importante, porque, lo que pasa es que muchas veces cualquiera puede tomar una biopsia, pero si esa biopsia no se va a un lugar en donde se analice, no solamente que sea cambios distróficos, sino que pueda determinarse. En el caso de distrofias musculares se tiene, como decía el doctor Coral, saber las proteínas, tener los reactivos necesarios para poder determinar las diferentes proteínas, distrofina y otras. Es decir, ¿por qué es importante esto? Dos cosas muy claves que dijo la doctora. Normalmente cuando nosotros vamos al dermatólogo o a cualquier lado que nos van a tomar una biopsia, nos van a tomar un pedacito de algo, te infiltran con gilocaína, normalmente, o algún anestésico local. Lo que la doctora nos explica es que aquí es nada más la piel la que se tiene que infiltrar, porque si te vas más adentro del músculo, y esto no lo saben probablemente la mayoría de los médicos, puede salir alterado el resultado. Por otro lado, no en cualquier laboratorio de patología se debe de llevar a cabo, sino que sea un centro especializado. Como les comenté anteriormente, estamos hablando de enfermedades poco frecuentes. Entonces es muy importante que sepan con quién están yendo, porque no cualquiera lo va a hacer. Digo, como dice, tomar una biopsia la puede tomar cualquier persona, pero que sepan analizarla adecuadamente, porque no nada más es verla al microscopio, sino hacer diferentes tinciones y técnicas para buscar las proteínas. No los voy a complicar más, pero saber específicamente qué tipo de alteración está ocurriendo en el músculo para poderle dar un nombre y un apellido a la enfermedad. Así es, correcto. ¿Estamos correctos? Sí. Oscar, ¿qué más tenemos por ahí? Raúl Pérez nos dice, tengo 65 años, yo padezco distrofia muscular de Becker. Desde hace 5 años no puedo caminar. ¿Hay algún tratamiento a seguir? Roxana Quiroz Hernández, de Tlalpan, ¿cuáles son los principales síntomas de la distrofia miotónica? Guadalupe Rivera Navarrete, tengo 3 hijos con distrofia muscular, los 3 fallecieron y ningún médico se los detectó. Se lo detectaron a mi segundo hijo cuando estuvo internado. Ahora mi nieta de 23 años también la padece. ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudarla? María Peña García,
Mi hermana nació con distrofia muscular. Le aplicaron un tratamiento donde le insertaron un aparato, el cual lanza pulsaciones para que los músculos no se atrofien. Gracias a esto pudo llevar una vida normal, hasta que a sus 42 años falleció por el síndrome de Guillain-Barré. Marisol Esquivel: mi papá tiene distrofia muscular aparentemente de Becker. Él tiene 70 años y se la diagnosticaron hace 20. ¿Cómo saber qué tipo de distrofia muscular es la que tiene? Esta otra llamada es de María y dice: ¿hay alguna manera de prevenir la distrofia muscular? Y tenemos más llamadas, pero bueno, antes vamos a hacer una pausa y desde luego las respuestas pues a partir del siguiente bloque y en el último bloque también. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, y mañana también hablaremos acerca de un importante tema: cómo educar en la equidad y el género. ¿Saben ustedes a qué se refiere desde luego este tema? O sea, cuando se habla de equidad y de género. Equidad, obvio, equilibrio. Género, pues se piensa normalmente género masculino y femenino. Pero la realidad es que cuando hablamos de género es lo que normalmente la sociedad ha impuesto como que debemos hacer tanto las mujeres como los hombres. Las mujeres no pueden jugar fútbol. ¿No pueden? Pregúntenle a Marigol a ver si opina lo mismo. Los hombres no pueden dedicarse a las actividades que están hechas para las mujeres. ¿Qué actividades son las que están hechas para las mujeres? En realidad es que hombres y mujeres podemos hacer lo que querramos y para lo que estemos capacitados, evidentemente. Pero hablar de equidad de género es decir que las mujeres y los hombres tenemos o debiéramos tener las mismas oportunidades para hacer de verdad lo que querramos. Así que, ¿cómo educar a las hijas y a los hijos en este tema? Mañana los especialistas y las especialistas lo dirán, para que no se lo pierdan. 5341-4435 es el teléfono para que llamen y aparten un lugar aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte del programa y enseguida un testimonio de una persona que vive con una distrofia muscular y que ya es un adulto. El músculo esquelético es el que de alguna manera vamos a tener en los brazos, en las piernas, ¿verdad? En la cara. No solamente es una señal del cerebro y de las raíces nerviosas que van de la médula, que de alguna manera internamente hay ciertas estructuras que nos van a ayudar a poder hacer esa contracción y esa relajación. Es una degeneración del músculo. El paciente comienza a tener un problema en el músculo y este se empieza a degenerar. Entonces comienzan a tener debilidad muscular. Son como dos grandes grupos de enfermedades, que serían las causadas por afección al nervio y otras que son causadas por afección al músculo. La distrofia muscular, la afectación es en el músculo. Hay muchas enfermedades que son enfermedades neuromusculares que pueden afectarse la médula, el nervio, la unión neuromuscular o el músculo en sí. Todas ellas van a producir debilidad muscular. Todas las distrofias musculares son enfermedades genéticas. Tiene que haber una mutación, una alteración en algún gen que produce una proteína muscular. Dependiendo del tipo de herencia y el tipo de distrofia, va a ser la posibilidad de que se repita o no. Los rehabilitadores o los neurólogos son los que van a ser más indicados y aún ahorita algunos ortopedistas. Antes de los 16 yo corría, subía, brincaba, andaba de aquí para allá como si nada. La enfermedad me dio a los 16 años, se puede decir que tengo más de 15 años con ella. Me cansaba al subir escaleras, me fatigaba mucho, empecé a subir mucho de peso, fue un rebote entre sub y bajé. Yo hasta hace un año todavía caminaba, hace un año me rompí la pierna por la misma enfermedad y a raíz de yo ya no camino, o sea, sí me paro, pero ya no camino. Y gracias a Dios todavía me puedo levantar y hay mucha gente que ya no se puede levantar. A mí me ayudan, pero todavía estoy de pie, gracias a Dios. Yo ya no me puedo bañar sola, a mí me ayuda mi mamá. Me tienen que parar para pasarme de mi cama a la silla. Son cositas tal vez para mucha gente insignificante, pero para uno sí es muy difícil. Al principio a mi familia le costó mucho trabajo, porque mucha gente decía que era algo psicológico y no. Tengo un niño de 10 años, él no tiene la enfermedad, él está sano y está bien consciente. Desde el año que tiene, él sabe lo que tengo.
O sea, le preguntan y él dice, tiene distrofia muscular de síntesis. Él me ayuda a veces. Cuando voy al baño, me mete, me saca, me ayuda a acostarme, a acomodarme, a levantarme. Cuando necesito algo, él me lo da. Bien, pues ahí tenemos otro testimonio para demostrar lo difícil que es, y hablamos del impacto psicológico. ¿Cómo lo manejan ustedes con los familiares cuando se da un diagnóstico? ¿Qué se les dice a los familiares? Porque siempre viene aunado a un pronóstico. Bueno, el diagnóstico no es fácil. No es fácil, se platica con los familiares en relación a eso. Y bueno, aunque todas las instituciones que ven distrofia muscular tienen apoyo psicológico, a veces no es suficiente, ¿no? Es algo que, a pesar de que nosotros damos el diagnóstico de primera instancia, los papás como que no lo asimilan, sobre todo cuando son niños, y cuando son adultos tampoco. Inclusive tenemos pacientes que visitan diferentes hospitales. O sea, compartimos hospitales en relación a que los mismos pacientes van buscando que les den otro diagnóstico. Y bueno, sí tienen apoyo psicológico, sin embargo yo en lo personal siento que no es lo mejor, porque las instituciones desafortunadamente tienen muy poco tiempo para poder estar viendo a los pacientes. Entonces lo ideal sería que aparte de las instituciones pudieran ellos tener un apoyo extra, ¿no? Los centros de rehabilitación como el DIF, el Teletón, esa parte la tienen bastante bien. De hecho, en el instituto también la llevan a cabo, pero a veces no es suficiente. Pero yo creo que es bien importante que cuando los papás asimilan bien el diagnóstico, ellos van a darles a los niños el soporte que ellos requieren, en el caso de los niños, en el caso de las familias también. Me ha tocado ver adultos en donde los papás con los adultos no los comprendían, y cuando asimilan el problema de la enfermedad, los apoyan y cambia todo. O sea, mejora la calidad de vida. O sea, cuando ellos se entienden, como algo que decía Adrián y está Eva, enfrentan la enfermedad. Yo vi hace mucho tiempo un folleto que decía aprendiendo a vivir con una enfermedad neuromuscular. Y para mí fue básico, porque si uno aprende a vivir, no va a sufrir. Porque a pesar de que uno tenga la enfermedad, va a empezar a aprender cómo evitar barreras arquitectónicas, qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, y cómo desarrollar, por ejemplo, el intelecto cuando este no está afectado, para poder hacer muchas otras cosas y poder llevar una vida de lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Hay grupos de apoyo? Hay grupos de apoyo de pacientes. Bueno, en el instituto hay uno, el Teletón tiene un grupo de apoyo, el DIF tiene un grupo de apoyo, pero realmente yo pienso que no se tiene lo que se debe de tener. Yo creo que hace falta más para tener grupos más continuos. En las asociaciones de distrofia que existen, hay 4 en el país. Está la Sociedad de Chihuahua, que se llama Enlace, la Sociedad de Guadalajara, la Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, la Asociación de San Luis Potosí, la Asociación de León y la Asociación de México, que es la Asociación Mexicana de Distrofia Muscular. De alguna manera pueden dar cierta ayuda de soporte, pero todavía falta. O sea, a veces algunas tienen más talleres, otras no, tienen sus carencias, pero yo creo que se necesita más. Ok, perfecto. Ahora ya vimos que el diagnóstico se hace primero que nada clínicamente, o sea, nos apoyamos en estudios de laboratorio, llegamos a la biopsia, y es importante hablar de la parte genética porque se hace también un estudio genética y tenemos una cápsula que hay que ver para comprender de qué se trata esto y poder regresar aquí al panel para comentarlo con ustedes. Vamos a ver la cápsula de cómo se hace el diagnóstico a nivel genético. Vamos a ver esto. Un estudio genético abarca varias técnicas que podemos hacer nosotros en el laboratorio, desde las más sencillas, que es un cariotipo, donde nos puede dar información a grosso modo de cómo se encuentra el material genético de una persona, hasta estudios más detallados de secuenciación. En la secuenciación ya lo que hacemos es ver uno por uno de los elementos del ADN, que es el material genético, si es que existe algún error que nos esté causando una enfermedad. El diagnóstico de la distrofia muscular se basaba en biopsias y otros estudios de gabinete. Sin embargo, a veces era inespecífico y no podíamos tener un diagnóstico de certeza. La medicina genética o la medicina genómica ha venido a cambiar eso, porque ahora buscamos exactamente en qué gen o en qué parte del material genético de un individuo está el defecto.
lo que nos traduce un diagnóstico de certeza. Las distrofias musculares es un grupo muy amplio de enfermedades y muchas tienen características similares. Entonces el diagnóstico genético ha permitido discriminar unas de otras y poder dar al paciente una información más certera y más concisa. El estudio genético se realiza a partir de varias técnicas de biología molecular o lo que conocemos como citogenética molecular. La mayor parte de los estudios genéticos los realizamos con base en sangre del paciente. A partir de la sangre nosotros extraemos los glóbulos blancos, que son los leucocitos. Los glóbulos rojos no nos sirven porque no tienen material genético, no, son células que no tienen núcleo. Entonces, a partir de los leucocitos, que son los glóbulos blancos, nosotros en el laboratorio hacemos una extracción de ADN total del sujeto, del individuo. Este ADN total, ya digamos limpio, lo podemos usar para varias técnicas de biología molecular. Llevará cierto tratamiento dependiendo de la técnica que vayamos a usar. El tiempo de entrega de los resultados va a depender de varios factores. Uno es el tipo de distrofia muscular que nosotros sospechemos o que estamos pensando en el paciente. Y dos, dependiendo de la distrofia, es la técnica que nosotros debemos de emplear para tener un protocolo de trabajo muy dirigido. La importancia del estudio genético en la distrofia muscular es que es el tipo de estudio que nos va a dar, en la mayor parte de los casos, el diagnóstico de certeza. Es decir, una biopsia puede tener resultados ambiguos en el sentido que algunas distrofias, los hallazgos en la biopsia se parecen mucho y no puedes tener el 100% de seguridad de decir es la distrofia A o es la distrofia B. En cambio, las pruebas genéticas son muy certeras en ese sentido. Una vez que encuentras el defecto en un gen, puedes tener la seguridad de decir es este tipo de distrofia sin temor a equivocarte. Ahí lo tienen para complementar el diagnóstico de ese tipo de enfermedades. Si pudieran ampliarnos un poco más sobre el tema. Sí, claro, como bien se había mencionado aquí en el panel, las enfermedades neuromusculares son muy complejas, son clínicamente heterogéneas. Y el diagnóstico de certeza, como lo mencionaban en la cápsula, está fundamentado en el análisis de la secuencia del DNA para darle nombre y apellido a la enfermedad en cuestión. Y la importancia de este estudio radica en que muchas veces, al llegar a ese diagnóstico de certeza, se evita la biopsia muscular. Hay pacientes, como el caso de la persona que hablaba al teléfono, la distrofia miotónica muchas veces ya no necesita estudios complementarios, estudios adicionales. El estudio genético es el que da la certeza de la patología. Entonces, normalmente se hace antes el estudio genético que de la biopsia. Eso depende de la exploración clínica. Es decir, si llega un paciente, una familia bien encaminada a un instituto en donde conozcan, tengan experiencia en este tipo de patologías, muchas veces se ahorra la biopsia muscular. ¿Sí? En eso radica la importancia del estudio genético. No solo se le da nombre y apellido a este tipo de enfermedades, sino que se pueden evitar estudios que a veces son muy molestos para el paciente, se ahorra tiempo y se llega más directamente al estudio, al diagnóstico preciso. Ahora, ¿cuál es el pronóstico en general de las distrofias? Porque aquí estamos viendo que es muy importante diferenciar una de otra. Para veamos cuál es el pronóstico y tratamiento, que también es importante hablar de esto. ¿Son diferentes los tratamientos para diferentes tipos de distrofia? ¿Cuál es la importancia de clasificarlas hasta en una unidad única, una entidad única? Es importante porque no es, vaya, la causa genética de una enfermedad no es la misma. El efecto que esta mutación genera sobre el tejido es diferente. Entonces, para atacar un problema debemos conocer la causa, debemos conocer el origen de ese problema para atacar específicamente la consecuencia, ¿sí? Es por eso que es importante clasificar debidamente estas enfermedades neuromusculares. Ahora bien, en función de la clasificación no solo está el tratamiento, o sea, no solo se actúa para el tratamiento en función de la terapia, del estudio genético, sino también se puede hacer una clasificación de pacientes en función del tipo de mutación, generar bases de datos a nivel nacional e incluso internacional, y que estos pacientes puedan, de alguna manera, ser capaces de internarse a protocolos clínicos a nivel internacional o a nivel nacional. A nivel de investigación, para buscar tratarlos desde la raíz. Así es. ¿Qué tratamientos existen actualmente? Bueno, actualmente el único que puede mejorar la calidad de vida en el caso de distrofia muscular Duchenne es los esteroides. Los esteroides es como mucha gente lo sabe, es un medicamento que se usa para muchas cosas, es un supresor y sin embargo muchos médicos les tienen miedo.
pero ya hay guías clínicas desde hace mucho tiempo en donde utilizan este tratamiento porque lo que se ha visto es que mejora la calidad de vida de los pacientes, actúa a nivel de la membrana del músculo, la hace más estable y hace que no se degenere tan rápidamente. Se ha visto que puede hacer un equilibrio entre la degeneración y la regeneración, pero no todos los niños responden a los esteroides. Hay algunos que sí responden y de hecho se ha visto que genéticamente algunos pueden responder no tan bien, y que también es un grupo que puede ser muy selecto. A todos los pacientes que se les da el diagnóstico de distrofia muscular Duchenne, se les ofrece darles el tratamiento de esteroides, pero hay una parte pequeña que no va a responder, pero los que responden les va bien, mejora su calidad de vida. Y ahorita que había esa pregunta en relación al niño que después de que algo le hicieron saltaba y brincaba, no sabemos primero si era distrofia, y segundo, si ya tiene tratamiento de esteroides. Porque los esteroides cuando se da al inicio, por ejemplo, a los 5, 6, 7 años, que se dice que es como la fase de luna de miel de la distrofia, es cuando mejor efecto sí tienen los esteroides. Y es sorprendente cómo los niños que se caían ya no se caen. Y algunos de ellos pueden subir escaleras cuando el tratamiento puede ayudar en Duchenne. En distrofia muscular Duchenne o aún en un Becker que está muy afectado, pudiera indicarse esteroides, no en el otro tipo de distrofias. ¿Y se dejan para siempre los esteroides? Sí, a pesar de los efectos secundarios, no se ha visto a nivel internacional cuándo se quitan, cuándo se retiran. Inclusive en los pacientes en silla de ruedas se ha visto que si ellos tienen funcionalidad en los brazos, se tiene que prescribir esteroides. Y también se ha visto que una de las complicaciones en la distrofia son las desviaciones de la columna o denominadas escoliosis. Esto también mejora, retardan la función pulmonar, la función del corazón. Si bien tienen efectos colaterales, hay que tratar estos efectos. Ok, entonces básicamente el tratamiento se lleva a cabo con esteroides, que son los esteroides derivados de la cortisona y tiene que estar supervisados por un médico especialista que lo sepa manejar, detectar los efectos colaterales y disminuir lo más posible la dosis. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes, estamos hablando de distrofias musculares. Seguimos hablando de distrofias musculares y estoy aquí en el público que tenemos más experiencias personales que nos quieren compartir. Comenzamos con Leticia. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo lo que les quiero compartir, yo tengo una hija con distrofia muscular Duchenne, es niña, tiene 14 años. Ella desde los 4 años está tomando el esteroide, el de Deflazacort, y pues la verdad ahorita se encuentra muy bien. Yo lo que le quiero decir a los papás es que no le tengan miedo a los esteroides, que se arriesguen, vale la pena. A los papás, a los doctores quiero decirles también que no se queden ahí, que por favor necesitamos más médicos que sepan de esta enfermedad. En agosto va a haber en el Instituto de Rehabilitación un simposio. Ojalá que vayan, que tengan más asistencia de médicos, enfermeras, no sé, personas que se relacionen con esta enfermedad. Y bueno, es una enfermedad que es para toda la vida. También nosotros como papás nos involucramos en eso, nos sentimos parte de ellos, son nuestros hijos finalmente. Y no se desanimen, sean constantes, no les tengan miedo a nada. Una vez que ya sepan el diagnóstico, arriésguense a tomar, a darles a sus hijos este medicamento, a darles sus terapias, esas son básicas, indispensables. Sean constantes y pues nada, pues ellos nos mueven, son nuestros hijos, finalmente por amor lo hacemos y adelante. Gracias, muchas gracias. Y Lilian, ¿tú qué nos quieres comentar? Buenas tardes, yo soy Lilian. Mi experiencia de vida en este trayecto de lo que se llama distrofia muscular es ya hace más de 20, 25 años. Es tremendo porque aquí en la ciudad es difícil, en el interior del país, en provincia, es mucho más difícil. La ignorancia y la falta de conciencia y unidad y equidad en cuanto al ser humano como persona no va. Yo sé lo que es vivir solo con distrofia muscular. Yo sé lo que es vivir completamente sola con una distrofia muscular a donde vas y te dicen eres flojo. O vas ante un médico y te dice, oiga, doctor, es que me diagnosticaron distrofia muscular. Sí, pero levántese.
Claro, no o vas a conoce. una institución, hablando ya de integración a la sociedad, vas y pides ayuda y dices, oye, yo vivo sola, oye, no, yo necesito la ayuda física. Y me dicen, sí, te voy a dar un teléfono para que vayas a determinada institución. Digo, caramba, pero si tú me estás diciendo que me vas a ayudar, que me vas a apoyar como persona discapacitada, quizás limitada físicamente, pero de la mente y del alma, yo no estoy discapacitada. ¿Cuál sería tu comentario? Mi comentario para la gente es tener conciencia, ¿sí? ¿Verdad? Conciencia en que si hay una distrofia muscular, ok, vamos al médico, pero vamos a ver hasta dónde podemos con el... Tienes una distrofia muscular, te quedas sentado y te vas a quedar ahí. Es mentira. Yo sé que los músculos afectan, por supuesto que lo sé, pero por eso estoy aquí, porque hoy por hoy yo me levanto sola, después de un momento de estar sufriendo y diciendo, bueno, Liliana, estás sola, levántate, y me levanto. Hay muchas instituciones que dicen, sí, apoyamos, pero el apoyo, verdaderamente, no tan solo es físico, es económico. A mí me pueden decir, ten, te doy para tus pasajes. ¿A qué hora me levanto de la cama? Cuesta 2, 3, 5 segundos. No, cuesta lágrimas, cuesta coraje y cuesta decir, voy a pararme porque puedo. ¿Sí? Y no se vale que nos digan, no, quédate ahí sentado, no puedes. No se vale que nos digan, no hay reactivos. No se digan que en el país nos digan, no se puede, no hay avance. Por supuesto que sí hay avance. Y es lo que estamos viendo. Y estamos viendo, ¿no? Por supuesto que sí hay. El objetivo de este programa Sí. es crear conciencia, justamente. Claro. ¿Para qué? Para que apoyen también a las instituciones. Yo me he puesto, y los doctores son aquí, me he puesto de que me pongan investigación, que me ayuden. Si todos los chiquitos con tratamiento y terapia física han tenido una calidad de vida, yo, que lo he hecho sola al 1000%, tengo el derecho y merezco que se me dé una oportunidad de existir, como hay otras Lilian, en el interior del país, Claro. en provincias. Hay muchas Lilianes, hay muchas distrofias muscular, pero la peor es la del alma y la inconsciencia, ¿sí? Se necesita aporte, se necesita dinero, sí lo hay, pero vamos a integrarlo a donde verdaderamente necesitamos, a donde vamos a valorar esa apoyo. En el extranjero hay oportunidades, sí. Yo me he puesto y les he dicho, caramba, aquí estoy yo. Hagan las investigaciones contundentes. Yo me pongo. ¿Y has entrado a protocolos de investigación? Yo he puesto, cuando vamos con la doctora, yo les digo, o van la doctora, yo les digo, yo estoy aquí. Pero ahora no sé si lo han puesto a protocolo o no, porque a mí lo que me ha detenido es esto, el aporte físico. Y el aporte monetario también. Yo sobrevivo con 600 pesos de una beca de discapacidad. Tengo una niña de 14 años, bendito sea Dios, está sana, ¿sí? Pero también hace falta mucha inconsciencia. Mucha conciencia, perdón. El ambiente familiar es importante. La unidad familiar, la calidad que le demos a las personas, el decirle, sí te doy mi mano, pero no nada más se la dejes extendida, tómasela, agárrasela y vamos de la mano. Ok, yo te llevo a tu consulta, vamos, te acompaño. ¿Sí? Tanto en asistencia médica, tanto en terapeutas también. Abrirse a poder decir, vamos a mejorar, no nos vamos a estancar. ¿Sí? Y yo abro en el nombre de mío y de otras personas de otros pacientes que quizás no pudieron venir, ¿sí? Gracias. Yo les agradezco pero no todo es técnico. La situación emocional ayuda. Es lo que han comentado. Y es importantísimo. Importantísimo. Tenemos una cápsula para ver lo que es la rehabilitación. Vamos a verla. Gracias. Básicamente los principales ejercicios que manejamos con las personas con distrofia muscular son 3. Los ejercicios de movilización, los ejercicios de estiramiento y en algunos casos el posicionamiento postural. Algunos tipos de distrofia son susceptibles de mantener el tono muscular y se hace fortalecimiento, pero es mínimo, o sea, es un fortalecimiento que nosotros manejamos submáximo, ¿sí? No es pesa ni es demasiado esfuerzo al músculo, es para mantenerlo básicamente. Nosotros manejamos varias modalidades de tratamiento fisioterapéutico. Aquí en gimnasio manejamos ejercicio y nos tenemos que apoyar de agentes físicos como la hidroterapia.
En hidroterapia usamos el agua con fines terapéuticos en tinas pequeñas donde podemos colocar si son niños o en tinas más grandes que son tinas de inmersión total, se llaman tinas de Hubbard. Y bueno, estas tinas tienen agua caliente, que es un primer elemento importante, y tienen turbinas. Esas turbinas nos hacen que el agua tenga cierto movimiento y trabajamos con los efectos mecánicos del agua. O sea, es agua caliente que está en movimiento. Eso nos facilita la relajación muscular. ¿Qué queremos lograr con el trabajo en fisioterapia? Bueno, básicamente mejorar la elasticidad de los músculos, mejoramos la alineación postural, tratamos de que las pérdidas que vaya teniendo sean digamos, las menos posibles y tratar sobre todo de que sean funcionales. Nosotros trabajamos en el instituto programas de 10 sesiones y cada sesión aproximadamente abarca de 1 hora a 45 minutos en terapia física, pero reciben otros servicios como terapia pulmonar y terapia ocupacional, que se trata que sean en el mismo día para que no tengan que venir en otras ocasiones. Son padecimientos degenerativos. Entonces, lo que nosotros buscamos, por lo menos en las primeras 10 sesiones, es mejorar la elongación del músculo y mejorar postura, que eso sí puede ser visible en estas primeras 10 sesiones. Posteriormente se le enseña al familiar, porque esto es un trabajo constante, tienen que estar trabajando con ellos de manera permanente para que, pues digo, los beneficios se mantengan, ¿no? Lo poco que pueda obtener o lo mucho que pueda obtener continúe y bueno, sean partícipes todos, ¿no? La familia, el paciente y pues todos los que estén a su alrededor. Parte importante es el que el familiar aprenda lo que tiene que hacer en casa. Nosotros hacemos el tratamiento y vamos involucrando poco a poco al familiar para que él lo vaya haciendo. A muchas mamás les da un poco de temor trabajar con sus niños porque sienten que los lastiman, pero nosotros les enseñamos que, bueno, haciéndolo de la manera más adecuada, podemos trabajar sin ningún problema. Vienen con nosotros a aprender los ejercicios en un lapso de 10 sesiones, pasan una evaluación con el médico y quizás si se requieren algunas otras cosas de ajuste o algunos otros detalles, vuelven con nosotros otras 10 sesiones y trabajan en casa. Posteriormente siguen evaluándose por lo menos cada 6 meses y dependiendo los cambios que vayan teniendo, vuelven con nosotros, ya sea para un programa de 10 sesiones o para solamente ajustar con un programa que nosotros le manejamos de enseñanza, que es una plática más o menos de 1 hora, donde se les refuerza un poco lo que ya se les enseñó, donde el paciente externa dudas y donde realmente pues se ve si están trabajando en su domicilio o no. Seguimos en Diálogos en Confianza hablando de distrofias musculares y comentando con el público, que les agradecemos todas sus experiencias y que compartan sus vidas con nosotros. Y tenemos aquí un apoyo, un mensaje de socorro que está en la Fundación Socorrola. Sí, hola, buenos días. Bueno, primeramente, gracias por este espacio. 27 años de lucha de la Sociedad Mexicana de Distrofia Muscular, que es una asociación civil, no lucrativa, en donde el principal objetivo ha sido y es el brindar la atención a los pacientes con distrofia muscular, principalmente pacientes con enfermedades neuromusculares en general, principalmente distrofia Duchenne, de manera particular y mediante instituciones públicas y también privadas, en donde lo que se busca es mejorar la calidad de vida, dar un acompañamiento tanto a los pacientes como a los familiares, como ya se ha dicho aquí, como dijeron personas del público, ¿verdad? Es un camino. ¿Se puede acercar cualquier persona? Se puede acercar cualquier persona. ¿Cuál es la página? La página es la de distrofia que ya ha salido aquí, se ha mencionado, la están pasando. Okay. Y estamos ahora instalados en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Perfecto. que es una de nuestras fortalezas donde se puede llevar a cabo un diagnóstico, un tratamiento, un acompañamiento psicológico, emocional, que es muy importante también. Y bueno, ya Eva y algunos de los pacientes que han dicho aquí, es importante el que esto pueda llegar a más, el que alguien del público dijo que los médicos sin cerebro, no es que no haya cerebro, es que hay desconocimiento, y es una de las luchas de la sociedad poder llevar esto a las escuelas, difundirlo al público en general y que podamos tener más apoyo y más ayuda para que se pueda realmente dar el seguimiento en ayudas. La sociedad da ayudas
para férulas, algunos aparatos ortésicos, también para pacientes que no tienen el poder adquisitivo y que no pueden comprar el medicamento, se les da también ayuda a pacientes que puedan tener el medicamento y bueno, tenemos muchos sueños y proyectos ahí, dentro de ellos el poder llegar a difundirlo más, que haya conocimiento, para eso la sociedad en conjunto con la doctora Escobar y el hospital que nos apoya es el hacer los cursos, el poder llegar a médicos, el poder llegar a escuelas, el poder llegar a más gente para que esto pueda difundirse y conocerse más. Muchas gracias, Socorro. Óscar, tú nos querías comentar algo sobre la conciencia escolar. Sí, la conciencia escolar. Miren, buenos días, me llamo Óscar Alfredo y lo que pasa es que yo tengo un hijo con Duchenne y yo no tengo ningún problema con asociaciones. A mi hijo lo trata el Teletón y el Hospital 20 de Noviembre y nunca he tenido ningún problema. Le están dando rehabilitación pulmonar, física, en tanque, en todo. Lo que pasa aquí, yo tengo un problema con las escuelas. Cuando ha estado mi hijo, no hacen adecuaciones al sistema educativo, no nada más porque tenga esa enfermedad. Hay muchos niños con muchas enfermedades y su aprendizaje no es el mismo a un niño normal. Y los maestros no lo saben, o sea, realmente no hay conciencia de que ellos aprenden un poquito más lento y tienen que hacer una adecuación a su sistema de trabajo y no lo hacen y lo saben, pero no lo hacen. ¿Qué puedo hacer ahí a los especialistas? Les pregunto. Por un lado, aquí nosotros te apoyamos con el programa. Yo te recomiendo que les digas en la escuela que vean este programa. Nos han dado mucha información los especialistas y además en las redes sociales lo vamos a poner también en Facebook y en Twitter para que, como dicen, todo ha sido básicamente crear conciencia. Doctores, ¿qué le decimos a Óscar? Bueno, yo creo que es importante esto y este problema que, como comenta el señor, lo padecen muchos pacientes, sobre todo los de pequeños, no solamente Duchenne, sino distrofias congénitas o algunos que están en la edad pediátrica. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a veces no tenemos la conciencia de saber y enterarnos qué es la enfermedad. Tenemos algunos problemas con que los maestros no cambian el salón de un primer piso a una planta baja, que a mí se me hace absurdo, porque los niños no pueden subir escaleras y entonces lo fácil sería trasladar el salón a una planta baja. Claro. O simplemente nosotros lo que hacemos es tenemos un manual que traducimos que ya está traducido de una sociedad internacional de Estados Unidos en donde para la escuela, para cómo puedan ellos entender a los pacientes con enfermedades musculares, se los proporcionamos a los papás. En ocasiones hemos ido a dar pláticas, ahorita a través de la Sociedad de Distrofia queremos hacer como un programa de ir a las escuelas, pero a veces es insuficiente. O sea, en todo México, en todos los estados de la República, las asociaciones están picando piedra, sin embargo, los maestros tienen que también ser un poquito abiertos, claro, porque ha tenido que haber cartas para decirles, cuidado, o sea, los pacientes necesitan ser rehabilitados con la atención escolar. De hecho, algunos papás han sacado a sus niños de las escuelas porque no tienen el apoyo, y eso es muy triste. Claro. Que educación pública no empiece a entender que los niños tienen que ser incluidos, pero no solamente con una educación especial que antes se podía dar, que son niños que pueden tener un problema cognitivo, sí, porque Duchenne puede tener un problema cognitivo, pero a lo mejor son inteligentes. Claro. La cosa aquí es, volvemos a lo mismo, crear conciencia para que se logre despertar esta llama que decimos nosotros y correr la voz. Óscar. Ya no tendríamos por qué encontrarnos en una época así, es decir, si un profesor de educación física cree que porque no pueden levantar una pelota son flojos, hace falta sensibilidad. Claro. Es la verdad. Marjorie Brusual nos dice, a mi hija la diagnosticaron con hipotonia muscular e hiperlastitud. Esto es degenerativo, se puede sobrellevar. Ella de 5 años le detectaron a los 6 meses. Último diagnóstico hace 4 años, pero actualmente le cuesta correr, saltar, subir escaleras y es ayudada por el barandal. Tiene 5 años, se le diagnostica hipotonia a los 6 meses y a los 4 años hiperlastitud. ¿Se le puede ayudar con alguna vitamina, enzima o algo para ayudar a fortalecer? Ella ha mejorado, pero le cuesta trabajo correr, saltar, tomar el lápiz, subir escaleras con apoyo, etcétera, etcétera. Karina Rojas, es horrible esta enfermedad y el hecho de pensar que mi bebé la tenga me da mucho miedo. Él tiene 1 año y medio y aún no camina, solo gatea. Yo tuve 2 hermanos con distrofia de Duchenne y sé lo que tengo que hacer, es un estudio para saber,
pero no me atrevo, no tengo el valor, porque también tuve un primo, y por cierto, veía a la doctora Escobar, que está aquí en el programa, pero bueno, el diagnóstico tardío evidentemente lo que va a ayudar es a que no tenga mejor calidad de vida. Por eso, pues mejor, yo sé que da miedo, pero lo mejor es llevarlo ya. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más dudas aquí en Diálogos en Confianza. ¿Qué tan frecuente es que tengas dolor de estómago, diarrea, que a lo mejor se presenta el estreñimiento? Cuando comes una comida picante, ¿tienes alguna inflamación, hay algún malestar? ¿O después de dormir o antes de dormir? ¿Qué tan frecuentes son los dolores de estómago? ¿Sabes lo que es el síndrome de intestino irritable? ¿A qué médico debes acudir o cuáles son los posibles tratamientos? Si bien esto no es una causa de muerte, sí puede afectar desde luego la calidad de tu vida. Así que atenderte es lo mejor que puedes hacer. 53 41 44 35 el teléfono para que llamen y aparten su lugar la próxima semana, los lunes de salud. Vamos a ver el resumen de la segunda parte del programa. Lo primero que se ve es la estructura del músculo, si este músculo guarda una estructura normal o tiene una estructura ya con invasión de tejido adiposo, grasa y tejido fibrótico. El diagnóstico no es fácil, se platica con los familiares en relación a eso. Son clínicamente heterogéneas. Y el diagnóstico de certeza, como lo mencionaban en la cápsula, está fundamentado en el análisis de la secuencia del DNA. La importancia de este estudio radica en que muchas veces al llegar a ese diagnóstico de certeza se evita la biopsia muscular. Si llega un paciente, una familia bien encaminada a un instituto en donde conozcan, tengan experiencia en este tipo de patologías, muchas veces se ahorra la biopsia muscular, ¿no? Los efectos secundarios no se ha visto a nivel internacional cuándo se quitan, cuándo se retiran. La terapia ocupacional es una parte de la salud que ayuda a los pacientes o contribuye a mejorar su calidad de vida. Trabajamos propiamente, como su nombre lo dice, con la ocupación. Dependiendo la edad del paciente es lo que vamos a trabajar con él, ya sea en el ámbito escolar o laboral. Trabajamos con la capacidad que el niño tiene, no con la capacidad que le falta. Entonces tratamos de base a la edad. Si es un niño en edad escolar que todavía camina, lo que hacemos es habilitarlo para que sea competitivo en el área escolar. Si es un niño que tiene ya cierta limitación, tratamos de que tenga un rol ocupacional en la familia, o sea, tiene que tener una tarea. Y si ya es un niño de custodia, tratamos que sus actividades de ocio no se descuiden, o sea, un poquito de cultura y recreación, juego con los niños. Algo que les cuesta mucho trabajo a los niños cuando usan silla de ruedas es pasarse a la cama, o los papás cuando los tienen que cargar a veces no saben usar bien su mecánica corporal. Entonces lo que tratamos de hacer es asesorarlos para que no se vayan a lastimar ninguno de los dos. En el niño con limitación trabajamos mucho en la cama porque es donde pasa mayor parte del tiempo. En el caso de los talleres, por ejemplo, hoy preparamos unas trufas. Lo que buscamos en el niño es que trabaje texturas, trabaje aromas, seguridad para desenvolverse, socialización, ¿no? Y que recuerde cómo se elabora un proceso, que tenga un producto final, que la actividad sea significativa para el niño. Y por último, la caminata. Como no hay mucha fuerza, se tropiezan fácilmente, entonces hay que entrenarlos en la marcha para que no pierdan la seguridad de moverse al bajar y subir escaleras, cómo tienen que vencer obstáculos cuando alguien pasa y los empuja. Entonces se trabaja un poquito la defensa para que el niño pueda desenvolverse en su medio y a la vez pues que no pierda la capacidad de socializar con otros niños. Las sesiones las manejamos media hora a 40 minutos durante 10 días. Se le da un programa de entrenamiento para que el paciente cuando se vaya a casa lo haga. Y cuando son talleres que ya tienen que tener un producto finalizado, se les da a veces 20 sesiones. Los principales beneficios es que tiene un rol ocupacional, o sea, que tenga actividades que esté ocupado, como quien dice, que tenga sus y que sean significativos para él, para ayudar a su calidad de vida. La asesoría y la información pues puede hacer desde luego la diferencia. Más llamadas y comentarios. Nos dice Asegurado Consciente, el tamiz neonatal debería de incluir precisamente esta prueba. Yo creo que con tantas enfermedades tan raras debería de existir al nacimiento ciertos exámenes para saber que tu hijo está sano o no. Enrique Valle pregunta a los especialistas, ¿qué tipo de relajantes musculares potentes se pueden adquirir en México? Porque
Dantrium Satix, ¿qué otro relajante muscular potente en México se encuentra? Porque no hay ni Lioresal, ni Dantrium, ni menos Satix, nos comenta. Luz Q, estas enfermedades pueden ser detectadas en el tamiz, también nos vuelve a preguntar. Jessica Antolín, ¿cuál es la diferencia entre distrofia muscular y la poliomiositis? Perdón, exacto. En ambos afecta el músculo. Gracias. María Luisa Aguilar, tengo un niño de 5 años. Él nació con un problema que se llama cerebro costomandibular. Él caminó a los 2 años, él caminó a los 2 años 11 meses. Cuando camina mucho se cansa, pesa 12 kilos y mide 1 metro. Trae zapato ortopédico con plantilla. La nutrióloga dice que está muy aguadito de los músculos. ¿Él podría tener una distrofia muscular? Sofía Telles, tengo distrofia muscular. Empecé hace como 7 años aproximadamente, pero me están saliendo unas bolitas en la espalda baja, en el busto y en las ingles. Actualmente me fatigo mucho y quisiera saber las opiniones de los especialistas. ¿Cuál es la diferencia entre distrofia muscular y miastenia gravis? ¿Y dónde podía acudir? Tomo Mestinón nada más y antes tomaba antidepresivos. Alma Rosa, los especialistas recomiendan las células madre para este tratamiento. Pablo Isaac Herrera Reyes, hay una planta llamada moringa, la cual me gustaría saber qué beneficios puede traer consigo para los diferentes tipos de distrofias que se conocen. Gladys Velasco Flores, tuve un hermano con distrofia muscular, se le diagnosticó y trató de ayudar en todos los aspectos. Él logró ser locutor, comentarista de radio, de fútbol, disfrutó, jugar en una cancha o hablando sobre esta. Agradecemos mucho a todas las personas que ayudaron a Moisés Velasco, trabajó con Raúl Orbañanos, el señor Murrieta y gente que le brindó apoyo. Felipe Valera, no puedo mover la mano. Acudí al neurólogo y me dijo que era Parkinson y que máximo me daban 12 años de vida. Visité a otro neurólogo y descartó el Parkinson. Probablemente era el túnel del metacarpo. Me realizaron estudios y todo está normal. Un tercer neurólogo me dijo que probablemente era una distonia. El último médico me dijo que no sabía qué tenía, pero yo sigo sin mover la mano. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y finalmente, Leticia Márquez, me parece alarmante que digan que para atender a los niños con distrofia se refieren a que debe ser atendido por el neurólogo, cuando lo correcto es que los atienda el neuropediatra. Okay, bueno. Hay muchas más preguntas, pero bueno, tenemos acá pendientes varias más. Bueno, de todas maneras, vamos a dar velocidad que se nos está acabando. Quisiera que cada uno diera uno de los mensajes que se quedaron con ustedes antes de tratar de contestar todo esto, doctor. Pues, bueno, hay algo que es importante comentar, que es sobre el diagnóstico de portadoras, sobre todo en Duchenne. Una de las personas que habló comentaba que había tenido primos y tíos con distrofia de Duchenne. Entonces, ella puede ser portadora, sí puede ser. Lo ideal será hacer un estudio genético, un estudio de DNA, y entonces se puede detectar. Pero para eso se tiene que empezar por el paciente. Hay que detectar primero la mutación en el paciente para después buscarlo en las hermanas o en la mamá, en caso de que sea portadora. Y eso es muy importante. Okay. Hay algo también que es, acá tenemos a una mamá de esta Valeria, que ella tiene Duchenne. Es poco común en niñas, pero sí se presenta, sí se llega a presentar. Aunque el caso de ella es un poco particular. Ok, doctora, ustedes hablando de un manual, si nos quisiera decir. Bueno, yo quiero hacer hincapié en que no hay una guía clínica en México para el diagnóstico y el tratamiento de distrofia muscular Duchenne, y es bien importante. Nosotros nos basamos en una guía internacional o en las guías que están en los hospitales propios. Sin embargo, nosotros solicitamos que CENETEC, desde hace 2 años, estamos solicitando que se elabore una guía clínica para el tratamiento, sobre todo de distrofia muscular Duchenne, que es base para que no solamente el neuropediatra, el médico general, el pediatra, los rehabilitadores, todos los médicos que vean a los pacientes con distrofia muscular Duchenne sepan cómo diagnosticarla, que hay un tratamiento de esteroides y que también ahorita van a hablar un poquito de los tratamientos probables dependiendo del tipo de alteración genética que se pueda dar. Entonces, que nos apoyen para poder realizar esta guía clínica para distrofia muscular. Gracias, doctora. ¿Doctor? Sí, ya hablaba la doctora Escobar hace rato que no todos los pacientes se les puede dar esteroides, porque hay un tipo de distrofia que se les da esteroides y les va peor. De hecho, es nocivo darle esteroides. Entonces, están probando nuevos tratamientos como trasplante de células, ya lo decía en uno de los comentarios, células madre,
otros intentos de hacer terapia que no son curativas, son paliativas, pero lo que se intenta es que el músculo vaya a favor de la regeneración y no la degeneración. Se mencionaba de algún producto natural, alguna planta. Hay varios grupos, incluidos nosotros, estamos tratando de ver productos de origen natural que tienen la capacidad, de parecer, de mandar el balance hacia regeneración y no degeneración. Es decir, se está investigando sobre el tema. Y siento que ahí debería de enfocarse también mucho, que hay investigación, hay grupos que están investigando, deberían de probarse todas las posibilidades para el tratamiento de las distrofias musculares. Ya lo decían, exacto, como lo decían aquí en el panel, porque la gente siente la sensación es que no se hace nada. Lo que pasa es que se intenta, es difícil, pero ahora hay productos naturales que parece ser que podrían estar favoreciendo la regeneración en contra. Es decir, hay protocolos de investigación que se está buscando de manera lo más natural posible regenerar el músculo en vez de que se distrofie. Exacto, o protocolos de terapia génica, donde se trata de corregir también la mutación, que no son fáciles, o trasplante de células también para tratar de corregir. ¿Esto está en investigación o ya está para todo el mundo? Porque la gente nos lo va a preguntar. No, está en investigación, hay que aclararlo. Pero, perdón, en Europa existe el Atalorén. Ah, sí. Hay un medicamento que se le da al paciente y produce un poco de distrofina. Solamente que es en unos tipos de pacientes. No en todos. Que tienen de lesión del exón. Tiene que ser definitivamente dado por un médico especialista y el medicamento lo tenemos disponible en el país. Lo tienen que conseguir de fuera. Sí, y solo es en algunos casos, no es en todos. Ok, pero la cosa es aquí que mucha gente no le quede la duda de que, ahí está mi respuesta, sino que sepa que está en investigación o para casos específicos. Sí. Definitivo, doctor. Justamente llamar la atención a los protocolos de investigación. En el instituto nosotros tratamos de recrear modelos experimentales para estudiar este tipo de enfermedades. Modelos experimentales basados en líneas celulares o incluso en modelos animales. Generalmente se utilizan ratones transgénicos, en donde potencialmente lo que buscamos es analizar, explorar los efectos de la terapia génica o estos productos naturales que menciona el doctor Coral. En este momento, estamos generando esos modelos experimentales de estudio, pero también es importante algo que mencionaba la gente del público. Es importante la participación de los pacientes. Sin su ayuda, sin su apoyo, no podemos avanzar en la investigación. Una cosa es conocer la mutación, el origen de la enfermedad, pero otra cosa es conocer cómo se comporta al interior de la célula. Para ello generamos esos modelos experimentales, pero también necesitamos de la participación de ustedes, con muestras de sangre que se recluten en protocolos clínicos, en ensayos clínicos, para conocer la evolución, características específicas. Si bien no vamos a encontrar la cura, probablemente sí podemos mitigar algunos aspectos muy, que el paciente le sean molestos en el momento, ¿no? Entonces, es importante llamar la atención para la participación de los pacientes en protocolos de investigación, pero también hacerles ver que estamos trabajando en modelos experimentales de estudio para este tipo de enfermedades. Perfecto, porque para que no se desesperen, sí se está buscando, se está luchando, se está investigando. Vamos a tratar de contestar lo más que se pueda, lo más breve posible. Ya se me contestó el primer comentario. ¿El ácido fólico en el embarazo o la falta de él tiene que ver con esto, sí o no? No, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre atrofia y distrofia? Lo que pasa es que distrofia es afectación del trofismo del músculo y atrofia es una pérdida del músculo. Ok, perfecto. Ya se habló del apoyo psicológico y la desesperación que causa esto. Ya se habló también de la distrofia miotónica, cómo relajar el músculo. Paciente que tiene 65 años, se habló sobre todo de niños. ¿Puede aparecer a cualquier edad la enfermedad? Sí, pero algunos tipos de distrofia, Duchenne solo es en la infancia. Pero algunos sí pueden ser en edades más avanzadas, porque hablaron más de 2 o 3 personas que tenían ya edades avanzadas. Sí. Entonces puede presentar tardíamente. Sí, de hecho, es otro tipo de distrofias, no es Duchenne, pero no tienen a lo mejor un diagnóstico. Ok, ¿el aparato que alguien le pusieron que da pulsaciones hacia los músculos funciona? Pues hay estimuladores eléctricos en donde se puede mantener el trofismo del músculo. En este caso no sé cómo se lo insertaron, porque dicen que se lo insertaron. Nada más dicen eso, pero ¿existe algún tratamiento aprobado que sea por estímulo muscular? Terapia física lo utilizan, pero hay que tener cierto cuidado porque se puede desgastar el músculo. Entonces hay que tener cuidado. ¿Diferencia con Guillain-Barré? Toda. Guillain-Barré es una parálisis ascendente que tiende a subir y luego a bajar, pasan un tiempo en el hospital, pero no tiene nada que ver con esta enfermedad. Otro tema. ¿Cómo saber cuál de las distrofias es? Ya se habló ampliamente, muchas de las preguntas ya se contestaron a lo largo del programa. ¿Se puede prevenir estas enfermedades? No.
Tal vez se puede detener la progresión de alguna forma. Detener la progresión. Ahora es importante el asesoramiento genético para tomar decisiones informadas dentro de una familia afectada. Ok, sí, por si embarazarse o no. Claro. Pero eso en cuanto a prevención de que algo pueda hacer un paciente para prevenir que aparezca, no existe. No. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre hipotonía muscular y degeneración? Pues hipotonía es que los niños o los pacientes están aguaditos. Ajá. Y hipotonía puede ser por muchas enfermedades. O sea, es muy difícil. Hay otra pregunta adelante, que el niño está aguadito, tiene hipotonía. Habría que verlo. Habría que verlo para dar un diagnóstico no podemos específico decir y ahorita adecuado. qué tiene. ¿Qué le dicen a la mujer que habló que tiene miedo de hacerlo? Tiene familiares. Es esta paciente a la que me refería. Como tiene familiares, es posible que sea portadora. Pero tendremos que verla. Definitivamente. Sí. Ahora sí que al toro por los cuernos, el miedo no va a evitar que desaparezcan las cosas, sino las cosas van a estar ahí. El miedo es evasión. O sea que hay mucha información, aprovéchala. Definitivamente. Y sobre todo, tempranamente se pueden hacer muchas intervenciones y la calidad de vida va a ser mucho mejor. Mientras más temprano se diagnostique, más fácil. Nosotros no damos tratamientos aquí en el programa y lo recomendamos que nunca sigan tratamientos ni por internet ni por recomendaciones, sino que cada caso sea específico para la persona que pregunta sobre relajantes musculares. ¿Existen los mismos en todo el mundo? Bueno, lo que pasa es que para distrofia muscular, en este caso, no, solamente miotónica, pero son cosas específicas. Y habría que ver con su médico cuál es el relajante que le toca a este paciente para darle un tratamiento específico. Diferencia con polimiositis. Pues toda, lo que pasa es que la evolución es aguda y esto sería distrofia de cinturas. De hecho, rápidamente se confunde un tipo de distrofia de cinturas con polimiositis y es bien importante porque se les da esteroides a las polimiositis y les va muy bien, mejoran y recuperan totalmente, y la distrofia le va peor con los esteroides. En este caso, esteroides no, por eso Duchenne y BIP, que era la mejor, esteroides. Las otras distrofias no esteroides. No, vuelvan con tu médico. Polimiositis es una enfermedad reumatológica donde se crean anticuerpos que afectan al músculo y va asociada a dermatomiositis, generalmente afectando la piel. Una persona que refiere que le han salido bolitas que sufre esta enfermedad, pues habría que ver qué son las bolitas. ¿Las células madres sirven? Están en experimentación. Están en protocolo de implementación y es una posibilidad. Ok, ¿la moringa, que es una planta, sirve? No sabemos. No se sabe tampoco. Cuando lo confunden con Parkinson, no puede mucho mover la mano, ¿qué le recomendamos a este paciente? Que va a haber un buen doctor. Que vaya al Instituto de Rehabilitación. Se nos acabó el tiempo, Oscar, mil gracias. Muchas gracias, muy buen día. A todos nuestros panelistas, gracias. Perdón por la corretiza del final de este bloque, pero se nos acaba el tema. Es muy común que nos ocurra esto. Les agradecemos a toda la gente que nos está viendo en casa, por todas sus preguntas, enriquecen el programa, y también a toda la gente que vino al público. Gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchas gracias.